A ver, todo el tema este del liberalismo, hoy me comí una charla de un liberal argentino bastante conocido que casi que es muy especial, ¿no? Porque es como que todo es liberalismo, todo, desde qué sé yo, desde Vitoria y Suárez hasta Jesús y la Edad Media, las repúblicas, Locke, o sea, todo lo que tenga que ver con la libertad parece que a veces pudiera caber dentro del concepto de liberalismo. Vamos a usar un concepto un poquito más restringido del liberalismo. Eh, y hoy no nos vamos a referir al concepto, o sea, hay muchas formas de ver el liberalismo, como decía Laila, hay un liberalismo político que, digamos, en general los liberales son liberales políticos. Ahora, un socialdemócrata también adhiere a los mismos valores. Y es difícil decirle a un socialdemócrata que es liberal, porque la verdad es que no lo es. Y decirle a un social cristiano que es liberal, tampoco lo es, tampoco lo es. O sea, en el republicanismo caben liberales, democristianos, qué sé yo, caben todo tipo caben todo tipo de posiciones, pero no necesariamente todos los que están de acuerdo con los principios del liberalismo político, que son los que vimos en la clase pasada, por decirlo de alguna manera, como se acuerdan la clase anterior mía del tema de republicanismo y liberalismo, que no era lo mismo y que son cosas distintas. O sea, tampoco son todos los socialdemócratas, esto y lo otro, tampoco son republicanistas, ni mucho menos, ¿está? Sino que adhieren a los principios del Estado de Derecho. El Estado de Derecho como límite al poder absoluto del Estado. Hoy la idea es meternos en la primera parte, en los orígenes del liberalismo más bien propiamente económico. Eso es lo que voy a hacer yo. Después Santiago va a ir a una de las vertientes del liberalismo económico, que quizás sea una deformación, que es el utilitarismo. No vamos, hoy no vamos a llegar a neoliberalismo ni a nada de eso, o sea, no vamos a estar con los problemas de hoy. Perdón, acotación para que no se confundan después. El que va a decir de utilitarismo y demás va a ser Gonzalo. Y el Gonzalo, tema que voy a dar. sí. Y después vamos a ir a dos formas distintas en que los liberales han visto la democracia. ¿Tá? O sea, el liberalismo político, dos formas distintas en que ha sido vista. Bueno, si vamos al liberalismo económico, que es el tema, el liberalismo político, si quiere, únanlo con el republicanismo, si bien no es lo mismo. ¿Tá? Tampoco es lo mismo que el Estado de Derecho, pero digo, en general los liberales ellos lo llaman liberalismo político. También hay un liberalismo económico que viene ahora, y hay un liberalismo filosófico que es el individualismo. Básicamente es el individualismo. De hecho, nuestra sociedad es bastante loca porque por un lado es muy individualista, por un lado es muy ustedes sobre todo, perdonen, no, pero no digo ustedes, en base ya les dije, a lo que conozco de otros grupos, no tanto de ustedes. Es muy individualista, es muy liberal en lo personal y al mismo tiempo es muy poco liberal en cuanto que, digamos así, no quiere para nada el liberalismo económico. Y el liberalismo político depende de dónde esté parado en ese momento políticamente, por decirlo de alguna manera. Bueno, yendo al liberalismo económico, la realidad es que todos los no hay un solo autor canónico tipo Marx, entonces no es tan fácil de decir el liberalismo es esto. Hay muchos autores, hay como familias de autores, muchos en Gran Bretaña, que van para un lado, por decirlo de alguna manera. Hay un liberalismo francés que quizás sea más filosófico, más secularista, más otro tipo de liberalismo. Un liberalismo norteamericano más práctico. ¿Tá? Eh, Estoy hablando siempre ahora de liberalismo económico, ¿no? Ahora, el padre, en el fondo, de todos estos liberalismos es Locke, que unía el liberalismo económico, liberalismo político y liberalismo filosófico.
Voy a tratar de hacer eso que les dije alguna vez, que es cuando uno da algunos autores o algunas ideas o lo que sea, las trata de amasar y dar con cariño. ¿Está? Después si uno quiere le hace la crítica, pero primero trata de comprenderlas. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué me encontré en Locke? En Locke me encontré cosas muy interesantes, porque uno siempre en Locke cree que él parte del principio de la propiedad privada y en realidad él lo que dice es que el trabajo es lo que da derecho a la propiedad privada. Y el trabajo es la medida del mérito, ahora que estamos con la meritocracia. El trabajo es la medida del mérito. Es más, él cree que la diferencia de valor se establece por el trabajo. Después algunos economistas van a probar que no están así, pero no importa. Quiero decir que en el non plus ultra del liberalismo, que es Locke, no es tan liberal como nosotros hoy vemos a un liberal. Es un liberal en el sentido más bien político, político sí, claramente, está en contra de la monarquía absoluta, ¿no es cierto? Y va a empezar todos los temas de, porque aquel que es libre quiere ser libre en todos los ámbitos, quiere poder comerciar, laburar, etc. Y el problema de esta época es el mercantilismo. O sea, los estados que asumen de alguna manera el control de la economía, sobre todo a través de las aduanas, y quieren exportar más de lo que importan. Y así creen que se van a hacer ricos. Ese es el ámbito en el cual se encuentra sobre todo Adam Smith. Sobre todo Adam Smith, que va a decir, no, momento, la riqueza de las naciones se produce por un enorme intercambio y este mercantilismo lo que hace es volvernos a todos más pobres. Pero en realidad, tanto Locke, Adam Smith, un utilitarista bastante inteligente como John Stuart Mill, lo que están pensando cuando hablan de liberalismo es en libertad. ¿Está? Están pensando en libertad. A mí me puede gustar más o menos cómo piensan la libertad, pero lo que están pensando es en libertad. Nosotros hoy, cuando yo los escuché hace un minuto, estaba claro que todos ustedes, yo les digo liberalismo y están hablando de eficiencia, están hablando de mercado, están hablando de utilidad. El liberal originario, Jefferson, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿qué va a decir? El hombre tiene derecho a buscar su felicidad y la búsqueda de la felicidad implica la plenitud de sus derechos. O sea, están pensando en derechos, no están pensando en cuál es el resultado de esos derechos. ¿Está? Adam Smith, si bien tiene todo eso del mercado y la libre competencia en el sentido que tiene una frase famosa de la mano mágica, digamos, que estabiliza todas las cuentas en el mercado. También tiene muchas, eso es en el libro La riqueza de las naciones, pero tiene muchísimos otros partes en que habla, o sea, rechaza específicamente el egoísmo, específicamente, que en otros párrafos no. Entonces ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, sí o no. No sé, Adam Smith tiene las dos vertientes, digamos así. Una vertiente que es más del propio interés, pero también una vertiente que podríamos decir de servicio o caridad social. ¿Y cómo ve al Estado? Al Estado lo ve afianzando esa libertad mediante la educación. Ahora, lo que hay que tener bien claro es que tanto Locke como Adam Smith lo que buscan es la libertad. Después hoy los economistas actuales, vendrá alguno en la tele y lo reducirá a Adam Smith a cómo hacemos para bajar el dólar o para que haya más no sé qué miércoles. Pero esa no es la idea de Locke. La idea de Locke es cómo somos más libres. Y Adam Smith lo mismo. John Stuart Mill, que después le va a tocar a Gonzalo, es un utilitarista, pero también anda por el mismo lado, ¿tá? Por cómo llegamos a la virtud, ¿tá? A cómo llegamos a la felicidad, por el despliegue de las propias capacidades en un sistema democrático
y con educación. Esto es muy distinto de lo que después va a decir el consecuencialismo, que va a estar pensando más en qué es lo que viene como resultado previsto de la libertad que la búsqueda de la libertad misma. Toda esta gente inicial del liberalismo, en Estados Unidos, en Inglaterra especialmente, también algunos en Francia, lo que ellos vivieron fue una monarquía absoluta, que no les dejaba la libertad en ningún sentido, ¿se entiende? No les dejaba comerciar, no les dejaba... O sea, lo que vimos la última clase de Alain Touraine de las libertades como límite. Estos tipos decían, tenemos que ser libres. No les importaba el resultado económico de esa libertad. Si yo puedo elegir mis representantes, también tengo que poder elegir qué hago de mi vida, tengo que poder elegir con quién comercio, tengo que poder elegir si vivo en un país o si vivo en otro, tengo que poder elegir en todo sentido. ¿Está? Muy bien. O sea, como les dije antes, en Adam Smith hay toda una corriente que es de benevolencia, de simpatía, si bien ya hay una tendencia fuerte a que el Estado tiene que ser lo más pequeños posible. La lectura que hoy se hace de Adam Smith es la lectura del hombre económico, del homo economicus, el hombre reducido a lo individual y reducido a una vertiente en que se basa en que buscando el propio interés vamos a alcanzar el bien común, lo cual es un dislate filosófico. Es imposible que uno, siendo puramente egoísta, lleguemos a algo mayor para todos. Lo que no deja de ser cierto que cada uno buscando su propio interés y nada más, quizás se provoca no el mejor bien para todos, pero sí la mayor utilidad, que es una cosa bastante distinta de la felicidad. Muy bien. Después Gonzalo va a tomar la onda del utilitarismo, pero desde siempre estuvo en el liberalismo también, porque al oponerse al rey aparece inmediatamente el tema del individualismo. Aparece el individualismo. Siempre el liberalismo está ahí a un paso o no de ser un individualismo egoísta o de ser un individualismo que no, digamos así, que se integra en una sociedad. Me gustaría dar el ejemplo de un autor, si bien es de este siglo, que pone liberal, absolutamente liberal, pero que sin embargo pone por encima el bien común del bien particular o individual. Él distingue entre bien individual y bien personal, bueno, hace una serie de distinciones medias estrambóticas, pero en el fondo, lo importante, en Maritain estoy hablando, lo importante de Maritain es que siendo plenamente liberal en lo económico, en lo político, no totalmente en lo filosófico, porque pone la libertad al servicio de la verdad, pero bueno, pone sin embargo el bien común por encima del bien particular. El bien común por encima del bien particular. Después hay toda una distinción bastante complicada de qué es el bien personal, qué es el bien particular, que no viene al caso. Lo importante es que hay un liberal, hay muchos liberales que han puesto por encima el bien común y no la suma de los bienes particulares, porque eso es lo que va a ser el utilitarismo, que es distinto del liberalismo originario y de muchos liberales. O sea, uno no puede decir que Montesquieu, que Tocqueville, no puede decir alegremente que esa gente que era liberal, que tenía el valor de la libertad como tema central, era un liberal económico que estaba pensando en el mercado, porque eso es una transposición histórica que no tiene nada que ver con lo que estos muchachos pensaban, que es cómo limito al poder y cómo ejerzo mi libertad en todos los ámbitos, el ámbito económico incluido. ¿Está? Muy bien. La vulgata liberal actual sería más bien la libertad de contratos, propiedad privada absoluta, máxima acumulación, el Estado lo más pequeño posible, no importa nada más que eso. O sea, la libertad es el mercado, del que hablaba Smith, pero Smith hablaba de otro montón de cosas más.
Leí por ahí un ejemplo que era muy interesante. Decía, supongamos que en lugar de dar más beneficios el mercado, diera más beneficios vivir en un país, en la China, autoritario. Que la suma total de utilidades diera mayor producción y mayor riqueza en un país totalitario que en un país donde se respetan las libertades. ¿Qué haría un liberal económico? Yo creo que igual un liberal económico sigue siendo liberal político, pero está bueno como pregunta para darse cuenta que lo que importa no es el resultado económico como punto central, sino que lo que importa en el liberalismo como punto central es la libertad. Si lo que importa es el resultado, ojo que van a venir autores que van a probar que esto es imposible, hasta que venga uno y pruebe lo contrario, digamos. Supongamos una sociedad absolutamente regulada y no libre a nivel de derechos políticos que dé mayor utilidad. Esa sociedad es una sociedad mejor, es una sociedad con más derechos, es una sociedad libre, liberal, obviamente que no. ¿Está? Obviamente que no. Entonces, ¿cuál es y acá hago una crítica ahora, me salgo de tratar de tratarlos bien para hacer una crítica. ¿Cuál es la ideología del liberalismo? Una ideología es un pensamiento que se vuelve cerrado, circular, que no logra salir de sí mismo, que no logra que le entren las balas y que aprovecha todo en su provecho. Todo lo que pasa es leído desde un costado. Bueno, la ideología liberal, que es lo que llaman liberalismo clásico, que en realidad es un neoclasicismo de Hayek, Friedman, etcétera, etcétera, es una ideología que cree en forma absoluta en la ficción de una sociedad totalmente libre, en la cual los pobres dejan de serlo por la autorregulación del mercado y que el mercado, como decían algunos por ahí, bueno, de alguna manera nos trae la felicidad, ¿tá? Y no hay mejor manera de hacerlo que el mercado, y el mercado tiene que ser el que asigna recursos y el Estado no los puede asignar de ninguna manera. Es interesante ver que otro liberal, porque Sartori es un liberal político, pero también es un liberal económico, dice que esta posición de un liberalismo puro nunca ha existido en la realidad. Que no existe en la realidad. Sartori es muy pragmático en eso. No digo maquiavélico, pero es un tipo que mira la realidad. No es un pavote. Dice, esto no existe. No existe esta cosa, la praxeología, la cosa, no existe. Siempre el Estado ha intervenido. Incluso para que funcione el mercado. Siempre el Estado interviene de una manera o de otra, no solamente en la seguridad exterior, en las Fuerzas Armadas y en la justicia, sino también interviene en otra multitud de cosas, porque sencillamente la política en el fondo es economía en muchísimos puntos, es economía, no hay otra forma de actuar política. Los conflictos muchísimos surgen de lo económico. ¿Y qué es lo que cambia esta visión de la revolución inglesa, francesa? Acuérdense que habían sido revoluciones hechas por un grupo pequeño de gente. Ese grupo pequeño de gente eran los burgueses. Entonces, el derecho electoral, aunque no estuviera restringido, en la práctica lo estaba. Cuando se llega al principio del sufragio universal, 1860 a 1890 más o menos, nuestro país recién en el peronismo, pero ya venía avanzando, todo esto cambia absolutamente, porque cuando participan todos, ya no es más una democracia de propietarios. O sea, que se toca lo político y lo económico, no sé si más o menos lo ven, digamos, se toca de manera natural. Y acá viene un problema que es importante y que no se puede negar, que existe como problema, que es uy, me queda nada, bueno, perdonen, que es la aparición de los movimientos ya no socialistas, sino el comunismo propiamente dicho. Y entonces acá parece que el mundo se dividiera, o se divide, en aquellos que están a favor del estatismo y aquellos que están a favor
de la libertad, y la libertad pasa a ser también libertad de mercado, así está vendida al menos. ¿Está? Y entonces en esa opción entre libertad y miedo, hay un libro de Botán, El ciclo de la libertad y el miedo, bueno, me quedo con la libertad, obviamente. Pero hay muchos autores que niegan sistemáticamente que cuando cae el comunismo haya ganado el liberalismo económico. Especialmente, digo ahora que lo viven cagando a patadas a Francisco, Juan Pablo II. Juan Pablo II dice con todas las letras, y 20 veces, si quieren se lo leo, pero dice, el triunfo, se lo digo de memoria, el triunfo del comunismo no significa ni muchísimo menos el triunfo del capitalismo liberal. Lo dice de 200 maneras. Dice, básicamente cayó por ausencia de valores. Parece la discusión de San Agustín con la caída del Imperio Romano. ¿Tá? Bueno, no es la misma, pero es bastante parecida. Este liberalismo también en algún momento, principios de siglo, fue anti-asociacionista. No sé cómo se dice, pero algo así. No le gustan las asociaciones, no le gustan los sindicatos, hoy tampoco. ¿Tá? No le gustan. No le gustan. ¿Por qué? Porque creen en la persona sola. Ahora, en la práctica, eso significa que los que son más poderosos se comen a los que no son tan poderosos. Y acá otra vez, ya que vamos a defender un poquito a Francisco, la encíclica Rerum Novarum, donde empieza la doctrina social de la Iglesia, lo que dice es específicamente condena este tipo de liberalismo y específicamente está a favor de que los obreros, los sindicatos, haya asociaciones profesionales, etcétera, etcétera. Lo mismo después a lo largo de toda la historia de la doctrina social. Pero traje esos puntos porque estoy medio podrido que digan que el único que no le gustaba, que no le gusta el hipercapitalismo es el Papa, el actual. Todos. Pablo VI, libre intercambio, solo es equitativo si se somete a las exigencias de la justicia social. Parece kirchnerista. Muy bien. Obviamente que no es. Son las ideas propias del socialcristianismo, digamos así, que va por el salario justo, etc. Ahora, a ver, y para responder a los de ustedes, hay principios liberales que surgen, y ser breve, porque tengo que ser muy breve, hay principios liberales que surgen de la misma libertad. Por ejemplo, el poder elegir con quién comercio. Por ejemplo, el poder elegir mi trabajo. Esto parece una cosa muy loca, pero en la Edad Media no era así. En la Edad Media uno seguía a aquellos que habían sido sus padres. En alguna medida se encontraba más protegido, pero bueno, cambió, se cayeron los castillos, otra historia. Por ejemplo, el tema del lucro. No tiene nada de malo el lucro. El problema es cuando uno dice, toda empresa tiene como fin exclusivamente el lucro. Lo que no es cierto, hay cantidad de ONGs o de otro tipo de empresas, cooperativas, etcétera, que no buscan el lucro. Que lo que buscan es que la gente viva y obviamente que tienen que competir en ese mercado. Y el tema del mercado, eso es clave, no es el tema central. No es el tema central. Que la propiedad privada sea producto del trabajo para Locke es muy importante porque le da otro sentido a esa propiedad privada. Entonces, a mí me parece que hay que distinguir entre un liberalismo incluso de los principios más ideológico, o si ustedes quieren fines del siglo pasado, principios de más ideológico, más a favor digamos así, de mantener un cierto statu quo, de no dejar a los obreros agruparse, de proveer, o sea, que no le importe que el más grande se pueda comer al más chico, que crea realmente, porque la ideología, el problema que tiene es ese, que la gente empieza a creer, los que están en esa ideología, que el mercado regula todo, que lo creen de verdad, creen que la mejor manera es que el Estado sea lo más pequeño posible. Obviamente que el Estado, no, mi opinión personal, esto no lo tomen para la Argentina, que el Estado es un elefante, bobo, tonto y medio borracho, digamos. Pero, digamos, en el conjunto del mundo es obvio que siempre va a haber Estado y va a haber mercado, pero no hay solamente Estado y mercado. Este es el gran punto.
No hay solamente comunismo y liberalismo. Esto es mentira. Hay 70.000 millones de teorías por todos los costados que mezclarán todas las cosas de distinta manera. Y no es que mezclan solamente libertad por un lado y mezclan por el otro lado Estado. Está el tema de la cultura, está el tema de las asociaciones intermedias. Ahora, lo que está claro es que no puede estar cerrado los principios a únicamente la máxima ganancia, la máxima utilidad, el máximo lucro, la máxima utilidad personal, y que el egoísmo sea la base de la vida. Porque si el egoísmo es la base, es obvio que vivimos... o sea, puede producir la máxima utilidad quizás, pero vivimos en un mundo que pasa a ser un infierno. Porque el infierno son los otros. Yo lo único que hago en ese mundo es competir todo el día contra los otros. Y hay cantidad de bienes económicos que no se producen económicamente por la ganancia. La madre que cuida a sus hijos. ¿Ustedes se creen que eso no es un bien económico? ¿Cuánto sale pagarle a una persona que esté todo el día en su casa? Hoy en día se hace también. ¿Pero cuánto cuesta? Y hay veces que no es, la mayoría de las veces no es económico. O sea, hay multitud de bienes que produce una sociedad que no son por la máxima utilidad, ni mucho menos por egoísmo. Yo no hablé de la doctrina social de la Iglesia, pero ahí va a poner como punto central el tema de la empresa. Y no la empresa con ánimo del máximo lucro, sino la empresa como unidad de organización, lugar a donde uno se desarrolla, etc. Bueno, yo era una introducción, nada más, lo dejo a Gonzalo con una cosa mucho más pesadita, que es ya el utilitarismo, digamos.